puede grabar. Bueno, creo que ya estaba acá. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, este material yo se los quería compartir, chicos, porque yo tuve la posibilidad de, bueno, no es un material común de encontrar, está buena esta bibliografía, que es un libro de David Lamb, que ha sido traducido por Renninson, padre, y Renninson hijo. Renninson es un biólogo muy conocido en Córdoba, y su papá, que no sé si era biólogo o qué, pero bueno, son ingleses, y entonces ellos han hecho una muy buena interpretación y corrección de este libro que habla de rehabilitación y restauración de bosques degradados. Yo saqué algunas de las diapositivas, digamos, tomé algunas de las partes del libro, empezando por esta de qué es la degradación, que es lo que venimos hablando últimamente. Estamos viendo siempre sistemas donde vemos que hay algún que otro término, algún que otro, digamos, efecto vinculado de la degradación, que dicen que significa una pérdida de estructura del bosque, de su productividad y de la diversidad de las especies nativas que hay en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, un sitio degradado puede aún tener árboles, es decir, no necesariamente tiene que estar todo forestado, pero habrá perdido su integridad ecológica anterior. Por eso cuando hablamos de que un bosque es un bosque y tiene determinadas características, es porque estamos hablando que es un ambiente que no está degradado, ¿no? Y la FAO lo definió como a la degradación forestal como un cambio en el bosque que afecta la estructura y la función del rodal o del sitio, y por lo tanto le da una capacidad más reducida para proporcionar los productos y servicios que en general da el bosque, ¿no? Entonces, en la práctica, la degradación es mucho más subjetiva. Y fíjense esto qué interesante, porque distintas personas pueden tener diferentes percepciones sobre el mismo paisaje. Por ejemplo, una persona que le gusta mucho la vida silvestre puede decir que un bosque determinado está degradado, mientras que un hombre que es, no sé, un productor forestal, puede apreciarlo y decir que es un bosque productivo, es decir, para uno está hecho pedazo y para el otro puede sacar madera, ¿no? Entonces esta persona puede estar pensando que, bueno, es parte de un proceso de tala. Y lo mismo, un ingeniero forestal puede ver que este bosque esté degradado, mientras que un agricultor lo ve como una excelente área para cultivar. Casi es inevitable, la degradación depende del ojo con que se mira. No todos los propietarios o todos los que manejan coinciden en que se ha producido una degradación, y aunque coincidan, posiblemente tampoco están de acuerdo en cuáles son las medidas apropiadas a tomar. Entonces, estas percepciones diferentes hacen que sea más difícil definir y medir la degradación y obtener estadísticas definidas a escala regional, nacional o mundial. Cuando hablábamos recién, Merey decía que la gente de Calera está totalmente habituada a las canteras y no lo ve como un proceso degradativo porque lo ve como un proceso económico importante para ellos, que no tienen el mismo efecto ni la misma percepción sobre los pobladores nuevos del lugar. Entonces, en el momento que uno define degradación, también tiene que definir, para mí es muy importante, y vez pasada, creo que cuando vimos la charla con Marcos Carlin, que él hablaba de las especies exóticas invasoras, y se acuerdan que la profe Vicky preguntó si no estaba bien que de alguna manera el nicho de una especie nativa que se perdió lo tome otra, y que si eso no era natural y que no estuviera tan mal, porque también era una planta. ¿Y se acuerdan lo que dijimos en relación a eso? ¿Cuál era el valor importante a rescatar de esos lugares? Es la biodiversidad. Es decir, siempre y cuando la biodiversidad se ve afectada, ahí tenemos un proceso de degradación importante. Para mí, ahí está digamos, el kit de la cuestión. Donde nosotros, para mí, la barrera que no tenemos que pasar es esta de perder la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que prestan los sitios, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo revertir esos procesos de degradación. Y esos procesos, esto se debe encarar desde varias maneras y en distintas escalas. No es lo mismo, a lo mejor, Merey, que vos estés trabajando de pronto en un espacio que puede ser tu plaza, que no sé si está o no degradado, sí, capaz que sí, porque la sierra ya cambió, ya hubo caminos, ya hay construcciones y demás, entonces
no es el bosque que había prestando los servicios que tenía, ¿no? Entonces, hay distintas escalas, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar a nivel grande, regional, a nivel de paisaje, a nivel de cuenca, o puedo trabajar a nivel de un lote, de un campo, de un emprendimiento rural, o puedo trabajar a nivel de un jardín, ¿no? Entonces, si bien la intervención en cada sitio es importante, debe ser coordinado con una planificación efectiva a nivel paisaje. Es decir, lo que yo hago en mi sitio tiene que ver con lo que se hace alrededor. Entonces, el grupo más apropiado para realizar la planificación a nivel de paisaje va a variar según el lugar, o sea, qué equipo de trabajo va a trabajar ahí. En algunos países, una unidad política administrativa a nivel medio, cantón, distrito, pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases también de de estos procesos de cartas de paisaje y catalogación de paisaje? Tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Quién maneja esta degradación? ¿Cómo se define y cómo se controla? Se pueden coordinar estos grupos para formar importantes iniciativas regionales o nacionales. Entonces, en ocasiones pueden crearse organismos nacionales para planificar iniciativas tendientes a restaurar la vegetación natural de todo un país. En Australia, el National Heritage Trust financia el movimiento Land Care, que son ejemplos de iniciativas nacionales que han logrado ejecutar grandes obras de rehabilitación a nivel de paisaje, a nivel grande, y también en sitios determinados, ¿no? Entonces, este trabajo se enfoca en consideración, este libro, se enfoca en consideraciones a nivel de sitio, ¿no? Tanto biofísico y socioeconómicas. Y si bien algunas referencias hacen aspecto a nivel de paisaje, lo que trata más que nada este libro es sobre intervención a nivel de sitio, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen ellos es si un sitio degradado se puede recuperar sin intervención. ¿Qué te parece, Mayra? ¿Y qué escuchaste vos que contó Gustavo? Vos diste un ejemplo recién. ¿Cómo sería la pregunta, profe? Si un sitio degradado se puede recuperar sin intervención. Sí, yo creo que depende el tipo de degradación que haya sufrido. Era el ejemplo de los incendios. Claro. Que tuvieron una degradación, pero que no había que intervenir. En cambio, por ejemplo, la cantera es una degradación, me parece, y ahí como que necesitan algún tipo de intervención. Claro, ya digamos, ahí en ese caso lo que pasó es que el sistema perdió todo digamos, la estructura y Claro, la no finalidad. tiene cómo, digamos, no tiene ningún tipo de resiliencia posible en ese caso, Claro, porque claro. no hay con qué, no hay tierra, no hay semillas de dónde va a Ujú. salir algo para restaurarlo. En Bueno, cambio, en el incendio era diferente. Exacto, mirá lo que dice acá. Muchos ecosistemas de bosque muy degradados se pueden recuperar de los disturbios que lo han afectado. El proceso se designa como sucesión. Eso lo vieron ustedes en ecología. En la mayoría de los libros de texto incluyen descripciones de este proceso y se dan ejemplos, como por ejemplo, tiene que haber condiciones previas para lograr la recuperación. El agente o los agentes que producen el disturbio deben ser removidos. Si había una cantera, la cantera se tiene que ir o se tiene que dejar de explotar, ¿sí? Si hay incendios permanentes, bueno, hay que tratar de que no haya más incendios. Primero eliminar el disturbio. Si el disturbio como fuego, tal o pastoreo continúa, la recuperación no se va a poder lograr. Si ya ahí nomás ya estamos con un problema. Los animales, las plantas, la micota originales también deben quedar en el sitio o en la región como fuentes de nuevos propágulos. No solo deberán estar presentes, sino que también deberán desplazarse por el lugar para poder colonizar las áreas degradadas. Vos hablabas de que en la cantera hablaban de estas islas, ¿no? Y trabajaban al borde del río, justamente para proporcionar estas fuentes de propágulo para que esto pueda diseminarse. Cuanto más lejano está la fuente de propágulo y cuanto mayor es el grado de empobrecimiento biológico del paisaje en ambos lugares, cuanto más lento va a ser ese proceso de recolonización o de revertir la degradación. Y a la inversa, cuanto mayor cantidad de fragmentos de bosque haya interpuestos, más rápidamente se va a cumplir ese proceso de recuperación. Bueno, y el suelo en el sitio deberá estar razonablemente intacto. Si se ha producido una erosión severa o si se ha perdido la fertilidad, el terreno no va a poder servir para la especie original y se deberá instalar una nueva comunidad, posiblemente de especies exóticas que toleren el cambio producido en el medio ambiente. Y fíjense acá que digamos, problemático, si se quiere, o que es medio un desafío decir, bueno, voy a poner una exótica donde
donde hay una gran degradación. O sea, ¿qué pongo? Si es que tengo que trabajar con especies exóticas que medien, digamos, de alguna manera, de colonizadoras para lograr mejorar una situación ambiental para que después pueda haber una sucesión natural más parecida a lo del ambiente que había, ¿no? Entonces, siempre que se trabaje con especies exóticas, se excluyen todas las plantas y animales que sean plagas, ¿no? Y esto también es una cuestión bastante subjetiva. Hay biólogas y biólogos que tienen también una sensibilidad diferente respecto de lo que es una planta exótica invasora y una planta exótica. Para muchos biólogos las exóticas ya son invasoras, sin que invadan, ¿no? Entonces, en este trabajo ellos usan el término de restauración solamente para aquellas situaciones donde se intenta recrear un ecosistema lo más similar posible al existente originalmente en el sitio. Ahí se restaura. El sitio restaurado va a contener la mayor parte de especies de plantas y animales originales y tendrá una estructura y productividad acorde a lo que existía anteriormente. ¿A ustedes les parece que en una cantera se puede restaurar de esta forma? ¿Va a ser igual? No, yo creo que nunca va a ser igual. No, claramente no. Y cuando vimos la reserva, cuando fuimos a Cabana y vimos lo que, digamos, los procesos de degradación que hay ahí, ¿se acuerdan que veíamos el tema este de las vías de escurrimiento, de las exóticas invadiendo, ¿no? En ese caso, ¿podemos llegar a hacer algún tipo de restauración en algún sitio de esos? Poder sí se podría, digamos. Sí, yo creo Habría que sí. cerrar, digamos. Trabajo. Claro. Sí, sí. Entonces, ven que porque ahí hay más, hay una estructura biológica, habría que estudiarla, digamos, trabajando también con biólogos para ver realmente si la función del bosque está completa, qué es lo que nos está faltando, cómo está el suelo, pero hay mucho más chance en esos casos, ¿no? Y después está el otro término que se llama rehabilitación, que se emplea cuando se logra recuperar la productividad o la estructura original y algo, pero no toda la biodiversidad original. O sea, ahí rehabilitas. Quedó rengo, pero quedó. Esto puede ser porque hay imperativos comerciales que demanden el uso de algunas especies para agricultura o madera, lo que justifica una rehabilitación, o porque el sitio ya no sustenta algunas de las especies originales. Y acá yo veo algo más relacionado con lo que es la ley agroforestal, cuando se trabaja con cortinas forestales, ya sea para uso maderero o cortinas digamos, de abrigo. Estamos en sitios netamente agrícolas donde cambió totalmente el uso del suelo, pero podemos de alguna manera rehabilitar algunas zonas. ¿Se entiende? Ustedes vayan pensando que cuando ustedes actúen sobre los sitios que van a trabajar, algún tipo digamos, de metodología de esta es la que van a estar utilizando. Y por último, ellos hablan de reclamación, que es un término que se usa para situaciones donde la productividad o la estructura se recupera, pero no la biodiversidad. Entonces, más aún, se pueden excluir las especies nativas. En estos casos, la biodiversidad del paisaje produce poco o ningún beneficio, pero pueden haber otras ventajas sociales o económicas o funcionales, como la protección de una cuenca hídrica, o trabajar con un barrio, cambiar uso del suelo, lo que vimos en esa cantera, hacer un barrio, pero trabajarlo de manera tal donde se pueda recuperar de alguna manera mínimamente las vías de escurrimiento y el agua del lugar. Entonces, estos tres enfoques difieren en lo que se pretende recuperar. En grados diferentes, la biodiversidad original, sin embargo, se asemejan en que procuran restablecer el uso productivo y el uso estable del terreno. Es decir, no nos queda más chance que, digamos, lo último que, digamos, o lo mínimo que tenemos que hacer es establecer un uso productivo, y no me refiero solamente a producción tal vez de alimentos o económica, sino también a producir calidad ambiental y un uso estable del terreno, es decir, que no haya degradación, que no haya peligro de que esos suelos se puedan perder. ¿Se entiende esto? Sí,